Banda, ¿ustedes vieron la película Destino Final? Pues al parecer tiene su anime. Todo comienza presentándonos a nuestro protagonista, Koichi Sakakibara, el cual se encontraba postrado en una cama del hospital por jalársela 7 veces al día. Nah, mentira, en realidad es porque sufre de una enfermedad de los pulmones. Koichi se mudó y ahora vive con su tía Mikami Reiko en la ciudad de Yomiyama, por lo tanto tuvo que cambiarse de escuela, específicamente a la secundaria Yomikita. En dicha secundaria también asistió su fallecida madre Ritsuko y también su tía, que ahora trabaja como profesora. Por lo tanto le asegura que una vez que le den el alta, lo ayudarán a inscribirse. Hablando de la escuela, luego de esto nos presentan a varios personajes secundarios, los cuales pertenecen a la clase 3 de la secundaria que asistirá el prota. Recuerden bien esta clase, banda, porque será muy importante para la trama. Bueno, el caso es que sus compitas van al hospital para presentarse. El cuatro ojos es Kazami, la que le llevó flores es Sakuragi y la amargada es Izumi. Al ser los delegados y coordinadores de la clase, fueron a darle la bienvenida. Mientras lo hacen, por alguna extraña razón, comienzan a hacerle un montón de preguntas, como por qué se mudó, si ha vivido anteriormente ahí y cuál es la raíz cuadrada de la vieja sabrosa de su tía. Al final solo le entregan unos exámenes de matemáticas para que se ponga al día, así que el prota les agradece y les responde que solo visitó la ciudad hace mucho tiempo cuando era muy pequeño, pero al estrechar la mano de Izumi, esta le pregunta nuevamente si de verdad nunca había vivido ahí. Misterios misteriosamente misteriosos. Una vez se retiran, toma el ascensor y se topa con Mei Misaki, esta chica rara que usa un parche en el ojo con pinta de psicópata, pues anda con una muñeca terrorífica y se dirige a la morgue. Otro misterio misteriosamente misterioso. Es aquí donde les cuento un pequeño pero pequeñísimo detalle. Resulta que cuando inició el anime, nos contaron que hace 26 años atrás hubo un niño chico llamado Misaki. Sus compañeros de clase, al no aceptar su muerte, fingieron que aún seguía vivo y comenzaron a jugar diciendo que Misaki aún estaba ahí con ellos. Decían que se encontraba en el salón como si aún pudieran verlo, y hasta los profesores le siguieron el juego, pero cuando llegó el momento de la graduación y toda la clase se tomó una foto para el recuerdo, el fantasma del muerto apareció en dicha foto y todos se cagaron del miedo. Después de eso comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la clase, como si estuvieran en una especie de maldición, ya que la muerte les empezó a llegar a los estudiantes de ese salón. Pero me voy a detener hasta acá para no hacer muchos spoilers. Regresando al presente, nos enteramos que el padre de Koichi estaba de viaje en la India por cuestiones de trabajo, y por esa razón fue que se tuvo que mudar. Tras esto su tía le dice las reglas que debe acatar al estar en esa escuela, como portarse bien, hacer tareas, no faltar y ese tipo de cosas, pero cuando está por decirle una última regla que parece ser muy importante, sus abuelos lo llaman e interrumpen la conversación. Más tarde el prota asiste a la escuela y se presenta con sus compañeros. Una vez toma asiento, logra ver a Mei sentada en el último puesto mirando hacia la ventana, pero por el momento decide ignorarla. Tras esto sus compañeros le dan la cálida bienvenida y comienzan a hablar con él. Entre ellos, los que más destacan son este rubio llamado Naoya, Yuya y este pecoso Ikuo, que tiene problemas del corazón y por eso no puede hacer educación física. Si este tipo no se muere por problemas del corazón, no sé para qué sirvió este detalle. Una vez Ikuo deja al prota para ir a la enfermería, vemos que se encuentra con Yukari, la cual le cuenta que luego de visitarlo en el hospital, tropezó y se torció el tobillo. Al mismo tiempo, le pregunta si sus compañeros no le han contado nada importante acerca de la clase, a lo que él responde que no, así que ella toma la iniciativa y dice que debe contarle algo importante, o de lo contrario, Izumi la regañará, pero cuando está a punto de hacerlo, el prota le pregunta por Mei Misaki. En ese momento Yukari queda choqueada, finge no saber de quién está hablando y se queda callada. En ese momento, Koichi se da cuenta de que Mei se encuentra mirando a sus compañeros haciendo ejercicios desde la azotea de la escuela, así que deja a Yukari y sube para hablar con ella. Este le pregunta por qué no está con ellos y Mei le responde que no tiene sentido que la esté mirando de cerca. Al mismo tiempo, le pregunta qué fue a hacer el otro día que la vio en el hospital, pero ella solo responde que ese día le pasó algo muy triste. Luego de eso, Mei le pregunta si sus compañeros no le han dicho nada acerca de ella, ya que su nombre está asociado con la muerte y no cualquier muerte, una irracional y cruel que toma como lugar la escuela. Además, le dice que sus compañeros de clase 3 de noveno grado están muy cerca de la muerte, más que las demás clases. Koichi obviamente no entiende un choto y le pregunta por qué sus compañeros la ignoran, y Mei le dice que es mejor que no lo sepa, también que se aleje de ella y deje de hablarle, o de lo contrario va a comprender todo por las malas. Al día siguiente vemos que Koichi queda intrigado con las palabras de Mei, y más aún porque se la encontraba en todas partes. Al día siguiente la busca nuevamente para saludarla en el patio de la escuela, así que esta la advierte por tercera vez que se cuide, pues seguramente ya ha comenzado. ¿Qué ha comenzado? Ni pinche idea, pero esa waifu no da buena espina. Más tarde vemos que en la clase de arte, Yuya dibuja una especie de limón llorando. Por cierto, pensé que este men era mujer a primera vista, pero bueno, el caso es que la profesora
profesora, cuando ve su arte, le dice básicamente que tiene un cable suelto y que dibuje algo más lindo, ya que esos retratos tienen destinado ir al departamento de arte de la escuela. Una vez se retira, sus amigos le preguntan por qué Limón está gritando, y él les aclara que no es así. El que grita es el mundo, el Limón solo está tapando sus oídos y temblando por todos los gritos. ¡Wow! Yo quiero de lo que fuma este tipo. En medio de la conversación, sus compañeros le preguntan al prota si está planeando entrar a un club, y este le responde que aún no tiene muy claro qué hacer. Al salir de clases, Koichi conversa con Yuya sobre una pintura que refleja las inquietudes que hay en el mundo y al parecer es algo oscura. En medio de eso son interrumpidos por el rubio. Este, al escuchar que hablan de cosas oscuras, menciona que acaba de pasar al 9º grado y quedó junto a los chicos de la clase embrujada. Al decir eso, Yuya abre los ojos sorprendido como todos los demás. Es ahí donde el rubio le decía que debía decirle algo. De hecho, desde el día anterior quería hacerlo, pero por alguna razón no lo hizo. Sin embargo, justo cuando está por decir el pinche misterio, Koichi mira a la biblioteca y nota que Mei está sentada, así que los deja hablando solos y va a saludarla. Típico de hombres, banda. Cuando una chica dice que no quiere hablarnos, nosotros hacemos todo lo posible para acercarnos. Mientras intenta sacarle conversación para descubrir qué le pasó en su ojo, es interrumpido por el albino de acá, el profesor Chibiki. Este le dice que la biblioteca está disponible para todos, pero por alguna razón le dice que no puede estar ahí en ese momento, así que le pide que se vaya. Al caer la noche, Koichi continúa intrigado con Mei, así que decide ir al hospital para preguntarle a su amiga Sanae si de casualidad la vio el mismo día que se la topó en el hospital. Sanae no entiende bien de lo que está hablando, pero el prota no le dice su nombre, solamente la describe, y cuando le dice que tenía un parche en el ojo, Sanae le comenta que hace poco falleció una chica en el hospital con esas características. Sin embargo, no está segura, así que investigará más sobre eso para avisarle. Al otro día, Izumi se acerca al prota al salir de clases, junto con Yukari y Yuya. Este le dice que su cara se le hace familiar, y es por eso que le preguntó el otro día si había vivido en la ciudad anteriormente, pero por alguna extraña razón no puede recordarlo bien. Al mismo tiempo, recuerda que tiene que decirle algo con respecto a las reglas de la clase, ya que como coordinadora ese es su trabajo. Sin embargo, justo antes de que lo haga, sus compañeros la interrumpen para contarle que Yuya al parecer ya estaba viendo a Mei, por lo que esta dice que solo falta un día y las cosas se salen de control. En ese momento, Koichi los deja a todos en visto porque ve a Mei, así que va tras ella hasta perderla en un callejón. Ahí se topa con la tienda de una vieja que vende cosas tenebrosas, y justo en ese momento recibe una llamada de Sanae para decirle que encontró información sobre la chica que había dicho. Esta era hija única, asistía a la misma escuela que él, pero falleció. Además se llamaba algo así como Misaki. Gracias a esto, el prota se caga en el boxer, pues piensa que todo este tiempo estuvo viendo un fantasma. Aún así, el muy hijo de su madre, en vez de irse a su casa, decide entrar a la tenebrosa tienda y se topa nuevamente con Mei, la cual dice: oye, ¿quieres que te las muestre? Espera, ¿cómo? ¡Hoy la pongo!, dice el prota. Pero Nel, ella solo quería mostrarle lo que había debajo del parche que tenía en el ojo. Una vez se lo quita, vemos que tiene un ojo de muñeca, lo cual es bastante aterrador. Eso sin mencionar que hay una muñeca en ese lugar que se parece mucho a ella, pero al parecer Koichi no le asustan esas muñecas como las demás personas. Mientras conversan, el prota le pregunta si tiene alguna hermana o si le llevó la muñeca a esa persona que murió en el hospital, pero ella le responde que no tiene hermana, y gracias a eso comienza a aclarar sus ideas. Además, se percata que la señora de la tienda le dijo al entrar que era el único cliente, y recuerda que Sanae le dijo que la chica que murió era hija única. Para poner las cosas aún más escalofriantes, Mei le dice que le advirtió que se alejara de ella, pero ya es demasiado tarde. Al mismo tiempo decide contarle una leyenda similar a la del chico que murió hace 26 años, el cual al parecer tenía el mismo apellido que el prota. Sin embargo, esta era una chica. Aunque pasó lo mismo que les conté anteriormente, sus compañeros fingieron que seguía con vida, hasta que se asustaron al ver su cara en una fotografía que tomaron después de muerta. Y esa chica era conocida como Misaki. Al escuchar la historia, el prota queda aterrorizado, pero la cosa no termina acá, ya que Mei le dice que hay algo más acerca de esta historia, pero justo en ese momento Koichi recibe una llamada de su abuela para que regrese a casa, así que no puede saber la continuación. Al día siguiente, el prota asiste a clases como un día normal. Mientras habla con sus compañeros, descubrimos que Izumi al parecer quiere estudiar en Tokio con él, pues tiene pensado regresar a su ciudad cuando su padre regrese del viaje de trabajo, pero ese comentario no parece gustarle mucho a uno de sus compañeros. Quién sabe, quizá está enamorado de ella en secreto. Más tarde vemos que comienza a llover, y Yukari, al ver que el prota no tiene paraguas, se ofrece a irse con él para compartir el paraguas, pues su casa queda en camino a la suya. En eso Koichi le pregunta cómo es Misaki, pero esta comienza a temblar y le responde que los de la clase 3 no le pueden decir. En ese momento llega el rubio. Koichi, intrigado, continúa preguntando, mencionando acerca de la leyenda que ocurrió en esa clase. Sin embargo, al darse cuenta que el prota aún no sabe todo acerca de eso, se hacen los
tontos y no quieren contarle nada. Más tarde el prota le pregunta a Reiko sobre eso, pero su tía le dice que es mejor que no sepa y que se olvide de eso. Al caer la noche, Sanae lo llama nuevamente para decirle el nombre completo de la chica que falleció. Esta se llamaba Fujioka Misaki. Al saber eso, el prota al día siguiente cuando habla con Mei le menciona el nombre de la chica y esta le responde que era su prima. Además Koichi le pregunta por qué todos en la clase, incluyendo los profesores, actúan como si ella no existiera y esta le responde que es porque ella no existe. En ese momento aparece un profesor para buscar a Yukari, pues al parecer algo había ocurrido, pero cuando esta sale y toma su paraguas, logra ver al prota junto a Mei, por lo que esta se asusta, toma el paraguas, corre hacia las escaleras y se resbala, terminando todo en una morición horrible. Nuevo trauma: correr con paraguas. Tras la muerte de Yukari, nos enteramos que su madre también murió en un accidente de auto ese mismo día. Sin embargo, a los estudiantes de la escuela, especialmente los de la clase 3, se le pidió no hablar acerca de eso. Al mismo tiempo, unos estudiantes de otras clases nos cuentan que estas muertes se deben a una terrible maldición que tiene la clase del prota, donde cada mes morirá alguien de dicha clase, y no solo ellos están en peligro, también sus familiares. ¡No! ¡La vieja sabrosa de la tía, no! Gracias a eso, los demás estudiantes se aterran y no se quieren acercar a la clase 3, ya que creen que la maldición es contagiosa. Al día siguiente, el prota se reúne con Sanae para hablar. Ahí, esta le dice que le preguntó a su hermano menor acerca de su clase, y este le comentó que tiene un problema que no puede contar. Además, está horrorizado porque cree que lo que le sucedió a Yukari no fue un simple accidente. Debido a esto, el prota intenta unir los hilos, así que le cuenta que la chica del parche de la que habló el otro día se llama Mei, también lo que sucedió hace 26 años, pero esta no sabe nada al respecto, así que continuará investigando. Luego de esto, el prota se topa con Ayano y conversan un poco acerca del club de teatro, hasta que repentinamente se llevan tremendo susto, ya que comienza una fuerte brisa que hace caer un espejo y casi los manda con Diosito, por lo que la waifu comienza a pegar gritos aterrorizada, pues no quiere que le pase lo mismo al protagonista de la película Destino Final. Al regresar a casa, Koichi le pregunta nuevamente a su tía acerca de la maldición, ya que ella estuvo en la misma clase hace varios años, pero esta comienza a actuar de forma extraña, mencionando las reglas que le dijo anteriormente, y al parecer no puede recordar bien lo que quiere decir, así que al final queden las mismas. Al otro día, Izumi se reúne con los demás coordinadores, ya que temen que la calamidad se desate nuevamente en la clase 3 y todos comiencen a irse con su creador. Además, ella se culpa a sí misma, ya que faltó el primer día y no pudo poner al prota al tanto de todo, pero ahora ya es muy tarde, así que deben pensar en otro plan. Hablando del rey de Roma, justo llega en ese momento al salón y se nota como todos sus compañeros no quieren hablar con él, por lo que termina llamando al rubio a la hora de receso y le pide que le explique qué chingados es lo que pasa, pero este es detenido por Izumi, la cual le dice que lo mejor es que todo se quede entre los coordinadores. En ese momento Koichi recibe una llamada de Sanae para informarle que habló nuevamente con su hermano y le preguntó acerca de Mei, pero al escuchar ese nombre, el men se alteró y comenzó a decirle que en su clase no hay nadie con ese nombre, pero el prota le dice que miente, pues está seguro de que Misaki Mei existe. En ese momento, la señal telefónica comienza a fallar. Sanae sube al ascensor para regresar al trabajo y este comienza a fallar. Los cables se rompen, baja con gran velocidad y F por la waifu. Al día siguiente, el prota se entera de lo sucedido con su amiga, por lo que comenzó a creer que había sido obra de la maldición. Con todo lo sucedido, Koichi comienza a ser tratado diferente por los demás de la clase, ya que este se la pasa conversando con Mei, la cual debe estar implicada en la maldición. Por otro lado, lo llaman a la sala de maestros, donde dos oficiales le hacen unas preguntas acerca de la muerte de la enfermera. Luego del interrogatorio, Koichi regresa al salón, pero no hay ningún estudiante, y en eso el profe aparece y le dice que hay una nueva delegada, así que por favor debe asegurarse de seguir las nuevas reglas. Una vez se terminan las clases, vemos que el prota se dirige a su casa con estos dos pibes, los cuales le dicen que debe seguir las reglas para que no le pase nada malo, pero al pecoso le vale madres y decide contarle toda la verdad. Sin embargo, cuando está por comenzar a hablar, le da un infarto. Debía hablar antes de estirar la pata, pero bueno, ¿quién tiene hambre? Debido a esto, el prota se da cuenta de que al día siguiente nadie le quiere prestar atención, y no es para menos, todos piensan que es la parca en persona. Aún así, recibe una nota de Yuya junto a una lista de todos los alumnos de la clase 3. Esa lista se lo pidió al chico el mismo día que el pecoso había muerto, y con respecto a la nota, decía que le consultara a Misaki si tenía dudas de lo que estaba pasando. Al salir de clases, Koichi va a la tienda de muñecas, la cual también es su casa. Sí, banda, ahora ya entendemos por qué siempre estaba ahí. Bueno, el caso es que le muestra a Mei el mensaje que Yuya le había dejado, para que le explicara la razón por la cual su nombre aparecía tachado en la lista, y porque ahora todos en el curso empezaron a ignorarlo. Lo bueno de todo esto es que Koichi descubrió que no estaba loco, ya que Mei realmente existe y no es un fantasma como él creía.
escuela. Luego de esto, Mei se sienta a hablar con él para explicarle todo lo que sabe. Resulta que la clase 3 acercó a la muerte un año después de los sucesos de hace 26 años. Ese mismo año faltaba un asiento en la clase 3, es decir que había un estudiante de más. A partir de ese momento, la maldición hacía que todos los meses muriera por lo menos un estudiante o familiar del mismo durante ese año. Gracias a eso comprendemos por qué Sanae había muerto, pues era hermana de uno de los estudiantes de dicho salón. Con respecto al estudiante que sobraba, no era una persona cualquiera, sino alguien que ya había muerto por culpa de la maldición, a pesar de tener un cuerpo físico y ciertos recuerdos. Dicha persona no sabe que en realidad está muerta, así que el prota estaba algo confundido, por lo que Mei le explica que una vez que el fenómeno de muertes empezaba, todos los registros como los recuerdos de las personas son alterados de manera que nadie podía recordar que esa persona había muerto anteriormente. Entonces, para evitar que más estudiantes mueran, hace 10 años inventaron ciertas medidas, ya que se dieron cuenta que las muertes comenzaron a suceder cuando en la clase 3 aumentaban sus alumnos, aunque no se sabe con certeza el motivo de por qué sucede. Así que la única manera que encontraron todos para sobrevivir es tratar a uno de los alumnos como si no existiera. De esa manera, la maldición no se activa y las muertes se detenían. Para completar esa especie de ritual, hacían que la persona ignorada usara el pupitre del muerto. Por esta razón, a Mei la habían empezado a ignorar desde el mes de mayo, justo en el mes en el que el prota fue transferido, pues al haber un estudiante de más, estaban obligados a hacerlo por el bien de todos. Mei le dice que de todas maneras, a ella no le desagradaba la idea de ser ignorada, más si eso realmente ayudaba a que más personas dejaran de morir. Tras esto, el prota conoce a la madre de Mei, y luego esta lo acompaña de camino a casa. Ahí le enseña nuevamente su Sharingan, y le cuenta que lo perdió desde sus 4 años, por culpa de un tumor maligno, pero el Koichi no pierde oportunidad y en vez de decirle que lamenta escuchar eso, comienza a chanquearle sin miedo al éxito, comentando que no debería cubrir su ojo, ya que a él le parece muy lindo. En efecto, mi compa el que no perdona nada. Esa misma noche, antes de irse a dormir, el prota recibe una llamada de su padre y le pregunta por el estado del pueblo después de años, lo cual lo extraña, pues se suponía que era la primera vez que visitaba el pueblo después de nacer, así que su padre por alguna extraña razón se había confundido. Al día siguiente vemos que Koichi y Mei se la pasan jugando en pleno salón, ya que son ignorados por completo, pero resulta que todo esto fue un sueño loco que tuvo el Koichi. Lo vuelvo a repetir, mi compa el que no perdona nada. Lo que sí es real es que ambos comenzaron a pasar más tiempo juntos y conocerse mejor. Más tarde, en la biblioteca, Koichi le muestra una foto de su madre cuando iba a la escuela hace 26 años, pero ella no era la única que aparecía en la foto, pues resulta que el profesor que se encuentra sentado con los chicos es Chikibiki, el albino que vimos anteriormente. Bueno, lo cierto es que ambos comienzan a hablar con él para conseguir más información acerca del tema. Chibiki estaba consciente sobre la situación de la clase 3 y las medidas que se tenían que tomar. Además, le deja en claro ciertas cosas. Lo primero es que Misaki, o sea la persona que había muerto hace 26 años, era un chico y no una chica. Lo segundo es que no tenía sentido revisar los registros para descubrir al estudiante que sobraba, ya que siempre son alterados al igual que los recuerdos, pero al pasar un año, los registros vuelven a la normalidad y el muerto desaparece al igual que los recuerdos de la gente sobre su persona. Y por último, la maldición afecta tanto al estudiante como a su rama familiar, siempre y cuando estas permanezcan en el pueblo, o eso es lo que se rumorea. Además, las personas que logran sobrevivir parecen tener pérdida de memoria de lo sucedido. Por esta razón, el prota se da cuenta que su madre murió por culpa de la maldición, ya que cuando él había nacido en el pueblo hace 15 años, su tía cursaba en la clase 3 y de hecho esa misma noche se lo pregunta. Sin embargo, ella no podía recordar nada, pero al parecer hubo algo que hicieron para detener la calamidad a mitad de año en un campamento de verano. Al día siguiente, en clases, vemos que todo parecía estar tranquilo. Llegó el siguiente mes y los estudiantes habían detenido la calamidad por ignorar a Koichi y Mei, pero justo en esto llega un profesor actuando de manera extraña y antes de comenzar la clase, saca un cuchillo de su bolso y se hace la automorición delante de todos. Sí, banda, el tipo llenó de salsa de tomate a sus estudiantes traumándolos de por vida, más de lo que ya estaban. El albino y Reiko, al escuchar los gritos, se acercan rápidamente para ver la situación, así que llaman una ambulancia. A partir de ese momento, sus compañeros de clase se dan cuenta de que ya no tiene sentido seguir ignorándolos, pues la maldición no se había detenido. Más tarde, el albino le cuenta a los estudiantes que su profesor no estaba bien psicológicamente, ya que además de lo que hizo frente a ellos, también asesinó a su madre enferma ese mismo día. Al sentirse acorralado mentalmente entre la maldición y el cuidado constante de su madre, no le quedó de otra que recurrir a la automorición por culpa del fenómeno de la clase, pero a pesar de no haber esperanza para detener las muertes, el prota sabía que podría hallar la manera de hacerlo, así que esa misma tarde va nuevamente con Mei a visitar al albino en la biblioteca para comprobar si la maldición podía detenerse. Ahí se entera que al parecer su tía no estaba equivocada, ya
que Chibiki les dice que el fenómeno solo se pudo detener hace 15 años en el mes de agosto, después de que la clase 3 volviera del campamento. El único problema es que no tenía idea de cómo lo lograron, pero lo que sí sabía es que los chicos habían visitado el templo que se encontraba en las montañas, aunque la clase 3 del año pasado se fueron de campamento con esa intención, pero luego de visitar el templo, los chicos aún seguían muriendo. Es entonces, al no ser algo certero lo del templo, aún deciden seguir intentando, por lo que Reiko les dice a los chicos que se van a ir de campamento en agosto para ver si el fenómeno se detenía. Por otro lado, vemos que el prota aún no tenía idea de cómo detener la calamidad, hasta que un día el rubio lo llama por teléfono para decirle que quería hablar con él en persona. Al llegar al bar se reúne con él, además de Izumi. Ahí el cara de niña les dice que le contó a su hermana todo lo relacionado con la maldición de la clase 3 y ella les había conseguido información. Resulta que un hombre llamado Katsumi Matsunaga descubrió la forma de detener la maldición, pero actuaba de forma extraña, diciendo que él los había salvado a todos hace 15 años y dejó información por algún lado, pero no lograba recordar en dónde. Debido a esto, los pibes se quedan sorprendidos, ya que por fin habían encontrado una pista, pero cuando le preguntan a su hermana en dónde podrían encontrar al tal Katsumi, ella no sabía qué decir. En ese momento, Izumi le comenta al prota que Reiko podría llegar a conocer su paradero, ya que ambos pertenecían a la clase 3 hace 15 años. Vemos que ese mismo día el prota va con Mei y le cuenta todo sobre la información que había conseguido con los chicos, y de paso ella le pregunta si había encontrado la foto de la graduación de su madre, ya que se encontraba en la casa de sus abuelos, pero él le dice que no. En ese momento ella se da cuenta de que algo le sucedía, ya que estaba actuando raro, y la razón era porque tenía miedo de que él fuera el muerto de la clase, aunque Mei le dice que no se preocupara, porque él no lo era. Con la información obtenida, la gran mayoría del salón se dirige a las afueras de la ciudad, a un hotel donde vive Matsunaga para preguntarle cómo pudo detener la maldición, pero mientras esperan que el men regrese al hotel, todos se van a disfrutar de la playa tranquilamente, nadan, hacen castillos de arena, pescan, comen y la pasan de maravilla por primera vez en el anime. Luego de un rato llega Matsunaga, pero no aporta mucho, ya que no recuerda muy bien lo sucedido. Por suerte, este se pone a pensar, ya que él recuerda haber dejado una pista para ayudar a las personas de los siguientes años, así que les dice a los chicos que lo único que recuerda es que dejó algo en la escuela que los pueda ayudar. De la nada, un fuerte viento azota y la pelota de playa con la que jugaban cae muy lejos del mar. Uno de los estudiantes se cree Sirenita Ariel y se lanza al rescate, pero este se termina desmayando en el agua. Aparece un bote y no se percata que hay alguien ahí, así que le terminan haciendo un fatality. Gracias a eso se dan cuenta que la maldición los persigue incluso fuera del instituto. Al día siguiente, luego del funeral de su compañero, el albino le pregunta al prota si su amigo no se comportaba de una forma extraña durante el viaje. Él le dice que Nakao vomitaba y se mareaba la mayoría del viaje. Al escuchar eso, Chibiki les confirma a los chicos que su compañero ya estaba muerto antes de ser aplastado por el bote, ya que según la familia del mismo, antes de salir de la casa se había golpeado la cabeza al bajar por las escaleras, lo que le provocó una contusión cerebral. Es ahí cuando Koichi se da cuenta que su compañero estaba destinado a estirar la pata antes de salir del pueblo, por lo que la maldición no le había afectado después de salir del mismo. Más tarde en el bar, el prota se reúne con los chicos y le comenta que Matsunaga había dejado algo en la vieja aula de la clase 3 que podría ayudar a detener la maldición. Al escuchar eso, Yuya le dice que esa aula seguramente se encontraba en el viejo edificio de la escuela, y el rubio por otra parte ya quería contarle todo a la delegada, pero Koichi lo detiene y le dice que no lo haga porque últimamente se sentía culpable por la muerte de sus compañeros, pues si él no hubiera hablado con Mei desde el inicio, quizá nada de esto hubiera pasado. Al otro lado, el prota se reúne con sus amigos en el club de arte para ir al viejo edificio. Una vez dentro del aula, los chicos empiezan a buscar por todos lados hasta que finalmente Koichi logra encontrar algo pegado dentro de un casillero. Al sacarlo de ahí, ven que el mismo estaba escrito por Matsunaga, y al leerlo se dan cuenta que eso es lo que buscaban. Al destaparlo, se dan cuenta de que era una cinta, por lo tanto se dirigen a la sala de audio y al poner la cinta de Matsunaga empieza a contarles lo que pasó realmente en ese campamento. Resulta que los estudiantes habían visitado el templo para quitarse de encima la maldición, sin embargo como estaba abandonado, le hicieron un poco de mantenimiento y al terminar de rezar, su profesor les dijo que la maldición había desaparecido, pero estaba totalmente equivocado. El clima cambió de repente y debido a la tormenta todos empezaron a bajar de la montaña y de la nada un rayo manda con Diosito a uno de los chicos. Quiso ver si era Shazam. Ok, no, mal chiste. Matsunaga no podía creerlo, pues la maldición no se había detenido. Gracias a eso, todos entraron en pánico, ya que no querían ser los próximos en morir. Pero al seguir bajando, una de las chicas se tropieza y se cae por el acantilado. Y justo cuando Matsunaga ya iba a decir lo más importante que sucedió aquella noche, la cinta se
se traba y el tonto del rubio la termina dañando sin querer, mientras que por otro lado vemos como Ayano intenta huir de la ciudad, pero termina muriendo en un accidente junto con su familia, y como esta otra pierde a su hermano. En un cambio de escena vemos que llega el día del campamento y ya todos se encuentran en la mansión donde se quedarán. Una vez allí, el prota, Mei y los demás se reúnen en una habitación para terminar de escuchar la cinta, ya que Yuya la pudo recuperar. Al reproducirla nuevamente, Matsunaka cuenta que al terminar de bajar la montaña se encontró con uno de sus compañeros, comenzaron a pelear y sin querer terminó asesinándolo. Como era un niño, estaba aterrado por lo que hizo, lo dejó ahí y se fue con los demás compañeros. En eso llegó la policía y los interrogaron, pero él no mencionó nada acerca de lo que había hecho. Matsunaga no pudo dormir en toda la noche, así que al día siguiente decidió ir a ver el cadáver, pero al llegar no encontraba ni rastros de sangre. Gracias a esto, el men regresó aterrorizado a preguntarles a sus compañeros por aquel chico, pero ellos respondieron que nunca habían visto a esa persona, que de hecho en la clase solo eran 19, no 20, lo que le hizo pensar que al chico que asesinó era la persona que estaba de más en la clase, la persona que tenía la maldición en el aula. En otras palabras, para detener la maldición, debían enviar a la muerte al integrante de más, o sea, devolver el muerto hacia la muerte, pero la tienen bien difícil, ya que no se puede diferenciar entre los que están vivos y los conocidos como muertos. En un cambio de escena, vemos que todos se reúnen en el salón para cenar. En eso la delegada comienza a culpar a Mei por no haber cumplido con su rol, y gracias a eso todos comienzan a discutir, pero justo en ese instante otro integrante comienza a tener un ataque de asma, así que los profesores intentan llamar a una ambulancia. Desafortunadamente no había buena señal, por lo que Chibiki tiene que llevarlo en su auto. Por otro lado, Koichi y Mei ven las fotos de su madre, donde nos damos cuenta que tanto la madre como la tía son sumamente iguales, solo se diferencia en que una lleva lentes y la otra no. Además, Mei le cuenta más acerca de su vida al prota, donde esta le dice que su hermana había muerto a causa de dicha maldición y le revela que con su ojo izquierdo puede ver el color de la muerte en las personas. Por eso la primera vez que le enseñó el ojo a Koichi era para ver si él era el chico de la maldición. En eso Mei está a punto de decirle quién es el muerto o la persona de la que sospechan, pero de la nada se escucha un golpe y entra el rubio asustado porque al parecer acababa de asesinar a uno de sus compañeros. El rubio entra en pánico porque luego de contarles lo que hizo a Kasami, se da cuenta que intentó asesinar al equivocado, pero por la distancia en que cayó, deciden ir a percatarse de si de verdad murió. En eso el prota se distrae porque ve una puerta abierta y mientras se acerca, una mano lo toma por el pie. Resulta que es otro alumno desangrándose con una gran cantidad de apuñaladas. Este, al mirar por la puerta, se percata que el encargado está crucificado y todo el comedor en llamas. Enseguida el prota les avisa a sus amigos del incendio, además de que un asesino andaba suelto por la mansión y de repente escuchan el grito de Takako, por lo que se van a revisar el primer piso, pero cuando llegan a la habitación nota que estaba vacía, aunque había rastros de sangre por todos lados, y en eso aparece Yuya, el cual les pregunta sobre lo que estaba pasando, pero Koichi solo le consulta sobre el paradero de Kasami y la Cuatro Ojos. Con respecto a Takako, él no sabía dónde estaba, y en cuanto a Kasami, le comenta que lo vio hace un rato, pero actuaba muy extraño. Como el incendio se estaba expandiendo cada vez más, los chicos empezaron a advertir a sus compañeros sobre el mismo e incluso a Reiko, pero como no estaba en su habitación, Yuya le sugiere al rubio revisar a los demás, y cuando abren la puerta de una de ellas, ven que alguien se encontraba al fondo de la habitación, pero no era Reiko, sino la dueña de la mansión, y resulta ser ella la asesina. Gracias a esto, el rubio se asusta y se tira para atrás. Encima casi le clava el cuchillo en el hombro, pero por suerte Yuya lo empuja, aunque el cuchillo le termina cortando la pierna, así que a duras penas comienza a escapar. Por otro lado, vemos que el prota, al escuchar los gritos de sus amigos, le dice a las chicas que lo siguieran, pero cuando estaba por bajar las escaleras, Takako aparece enfrente de ellos, pero estaba como poseída y tenía intenciones de asesinar a Mei. En eso Koichi le quita el arma para protegerla y Takako termina huyendo. El prota no podía entender la razón por la cual Takako quería filetear a Mei, aunque en eso llega la delegada y le confiesa que ambas escucharon la cinta en la habitación de Yuya. La Cuatro Ojos se puso a investigar por su cuenta y llegó a la conclusión de que Mei era la que sobraba, porque cuando ella iba a la primaria, una chica llamada Misaki, parecida a Mei, iba a su misma escuela, con la diferencia de que esta chica no había perdido el ojo izquierdo y supuestamente Mei perdió ese ojo cuando tenía 4 años. Encima la Cuatro Ojos produce la cinta en altavoz para que todos la escucharan y se terminen convenciendo de que tenían que asesinarla. ¡Que comiencen los Juegos del Hambre! ¡Sálvense quien pueda! Debido a esto, el prota huye junto a ella, mientras que el fuego se seguía expandiendo por toda la mansión y por fin, cuando pensaban que estaban seguros, la Cuatro Ojos aparece detrás y busca asesinar a Mei, pero termina ahorcándose estúpidamente. Para empeorar las cosas, Izumi aparece de la nada y al ver que Mei tenía el arma en la mano, piensa que
que ella era la culpable, así que también la quiere filetear, pero Mei se queda callada y se aleja de Koichi para poder encontrar al que sobraba y terminar de una vez con la maldición. Tras esto, vemos que los estudiantes seguían tratando de escapar del incendio, e incluso Yuya y el rubio, pero la vieja aún los perseguía, y justo cuando estaba por asesinar al rubio, Shibiki la detiene y la manda a mimir. Por otra parte, vemos que el prota se encuentra con Kasami, y este tampoco estaba bien de la cabeza, ya que había asesinado a dos de sus compañeros, pensando que una de ellas era la muerta, por lo que ahora es el turno de Koichi. Koichi logra esquivar sus ataques, y mientras lo seguía haciendo, trataba de convencerlo de que él no era el muerto, pero como no le daba opción, comenzó a defenderse de él, así que Kasami lo empuja hacia la puerta, y justo cuando nos iba a dejar sin protagonista, Izumi le pega en la cabeza, pues como ella sabía que Kasami había asesinado a dos estudiantes sin sentido alguno, le deja en claro que no le iba a perdonar por eso. Sin embargo, antes de que le termine de chuletear, el albino aparece y le quita el arma de las manos, dejándola indefensa, por lo que no le queda de otra que irse de ahí. Luego, fuera de la mansión, todos los demás estudiantes se enteran de que Kasami pasó a conocer a Jesus, y el prota, a pesar de que ahora se encuentra a salvo, no podía dejar de pensar en Mei, así que se mete de nuevo para buscarla, y menos mal que lo hizo, porque la delegada estaba a punto de filetearla, por lo que se le tira encima para que no lo hiciera. Koichi quería convencerla de que Mei no era la muerta, pero ella no estaba dispuesta a escuchar, y termina pegándole un rodillazo, haciendo que se caiga a su lado, pues si él no estaba dispuesto a apoyarla, entonces lo iba a mandar al otro mundo junto a su amiga, pero justo en ese momento un rayo cae encima de la casa, haciendo que los vidrios se rompan, y esos mismos vidrios terminan acabando con la vida de Izumi. En ese momento Mei se da cuenta de que no le quedaba mucho tiempo de vida, porque el color de la muerte la rodeaba totalmente. Antes de terminar de estirar la pata, ella le deja en claro a Koichi que por fin había logrado recordar aquel encuentro que tuvieron hace año y medio, pues realmente fue así. Luego vemos que Mei se aleja, así que la llama a su celular, y cuando le contesta, le dice que se encontraba en el patio de atrás, aunque le advierte que no se acercara, porque si no, se iba a arrepentir. A pesar de las advertencias, Koichi se va al patio, y cuando la encuentra, la ve sujetando un pico, ya que estaba a punto de asesinar a la persona que sobraba, por lo que le advierte que no se le acercara, y cuando lo estaba por hacer, el prota queda choqueado, porque la que realmente sobraba era su tía Reiko. ¡No! ¡La tía sabrosa, no! Resulta que Koichi era el único estudiante que sabía que su tía y Mikami eran la misma persona, porque ella le había comentado que no podía llamarla por su nombre en la escuela. En eso consistía la cuarta regla que no alcanzamos a saber al principio. Aún así, Koichi no lo podía creer, pero Mei le quería hacer entender que Reiko era la que sobraba, porque en abril, a pesar de que la cantidad de bancos era la correcta, la maldición empezó de todas formas luego de la muerte de su hermana. Entonces, donde realmente faltaba un banco era en la sala de profesores. Además, la clase 3 era el único curso en el que el profesor tenía un asistente, así que luego de escuchar eso, ya estaba preparado para asesinar a su tía, pero antes de hacerlo, empieza a dudar de la palabra de Mei, pero ella le dice que Reiko realmente murió hace año y medio, porque ella misma lo había apreciado con sus propios ojos cuando eso sucedió, solo que por culpa de la maldición no podía recordar nada, y de hecho no era la única, porque cuando Reiko murió, el prota estuvo presente en su funeral, y mientras se encontraba en el pueblo fue donde terminó conociendo a Izumi. Por eso es que ella tenía esa sensación de haberlo conocido antes. Al recordar el funeral de su tía, no le queda otra opción más que asesinarla, aunque después de hacerlo cae desmayado. Pero tranquilos, porque nuestro prota no estiró la pata, y por suerte la maldición ya se había terminado para la clase 3, porque ninguno de los chicos, a excepción del prota y Mei, podían recordar a Reiko, así que a partir de ese momento podían vivir sus vidas como ellos querían, sin tener miedo de que la parca viniera por ellos, o al menos no por ese año, terminando aquí Another. Fin. Y bueno, banda, este ha sido Destino Final con mejor lore, el anime. Si el video les gustó, dejen su like y compártalo con sus amigos para que lo vean. Tampoco olviden suscribirse al canal con la campanita activada. Ahora sin nada más que decir, yo me despido. Adiós.